No cabe duda que las competencias de alto desempeño automotriz han traído grandes avances tecnológicos a la industria del automotor, ya que son un mercado donde se permite experimentar con elementos que beneficiarán a la ganancia de potencia del motor. Además, no es un secreto que todos nosotros hemos soñado con manejar un superauto, ya sea en la libertad de la carretera o bajo las reglas de una pista de competencias. Y es por eso que en esta ocasión repasaremos una breve lista de los vehículos de competencia que han dejado un legado en la industria automotriz. Así que abrochen sus cinturones y calienten motores. Pero antes de arrancar, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Y ahora sí, pisen a fondo porque vamos a comenzar. Daremos inicio recordando los años 70, cuando el Ferrari 312T llegó a las pistas de la Fórmula 1. Dentro de sus 575 kilogramos, armados por un bastidor de tipo monocasco, cubierto con paneles de aluminio, nos encontramos con un motor plano de 12 cilindros y 3 litros de desplazamiento, capaces de producir 495 caballos de potencia cuando este se conducía alrededor de las 12.200 revoluciones. Pero a pesar de estas impresionantes especificaciones, su fama provino principalmente de otro lugar, es decir, de las manos de Niki Lauda y Clay Regazzoni, los dos pilotos que condujeron este legendario monoplaza, logrando para 1975 una victoria inolvidable en el Gran Premio de Mónaco, donde Lauda arrasó con la pista a pesar de la lluvia torrencial que la azotaba. Este logro demostró la solidez y dominio absoluto del monoplaza. Ahora viajaremos unos cuantos años al futuro para poder hablar del Porsche 911 GT3. Este 911 lleva compitiendo desde el año 2000, acumulando en total 7 victorias en las 24 horas de Nürburgring, logrando colocarse así como uno de los mejores gracias a su desempeño en la pista. En sus aproximadamente 24 años en el mercado, ha pasado a través de diversos cambios en su plataforma, por lo que haremos un breve recuento de las motorizaciones que han pasado a lo largo de su historia. Para el año 2000 nos encontramos con un motor boxer de 3.6 litros, capaz de producir 355 caballos de potencia. Para el 2003 se agregaron mejoras tecnológicas, permitiendo incrementar a 376 caballos de potencia y acelerar de 0 a 100 km por hora en 4.4 segundos. El 911 GT3 RS logró incrementar la potencia a 409 HP y una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.2 segundos. Pero para años más recientes aún contamos con un motor boxer, pero ahora con 510 caballos de potencia y capaz de acelerar de 0 a 100 en 3.4 segundos. Llegó el momento de hablar del Audi 4S1, uno de los automóviles de competencia más icónicos y exitosos en la historia del rally. Este fue una versión de alto rendimiento del Audi 4 original, desarrollado específicamente para competir en el Campeonato Mundial de Rally en la década de 1980. Este monstruo, equipado con un motor de 5 cilindros en línea y turbocompresor, era capaz de generar 540 caballos de potencia al freno y tenía una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 3.1 segundos, lo cual lo permitía alcanzar los 200 km por hora sin siquiera escuchar una sola vez el corte al cambiar de marcha. Esto provocó que fuera un dolor de cabeza para los copilotos, ya que no les permitía saber cuándo dar la siguiente instrucción a su piloto. En esta lista no podía hacer falta el Ford GT40, uno de los automóviles de competencia más icónicos y legendarios de la historia del automovilismo. Su historia está vinculada a la rivalidad entre Ford y Ferrari en la década de los 60 y sus 4 victorias seguidas en las 24 horas de Le Mans. Este automóvil se llamó GT haciendo referencia a Gran Turismo y el número 40 representa la altura total del vehículo de piso a toldo, es decir, 40 pulgadas, como lo dictaban las normas de participación en la mencionada competencia. Su motorización más destacada de esta bestia de 1.297 kilogramos es un V8 de 7 litros equipado con un carburador Holley 780 CFM, capaz de generar 485 HP al freno, con los cuales podía alcanzar una velocidad tope de 257 km por hora y acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5.4 segundos. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar del McLaren F1 GTR. El McLaren F1 GTR
es una versión de competencia del icónico McLaren F1, un superdeportivo de carretera. Este fue desarrollado específicamente para participar en competencias de resistencia en respuesta a la demanda de los clientes interesados en participar con el McLaren F1 en competencias como las 24 horas de Le Mans. Con poco más de 1 tonelada, equipado con una caja de 6 velocidades y un motor V12 BMW naturalmente aspirado, fue capaz de alcanzar los 600 caballos de potencia a freno y velocidades de 330 km por hora. Uno de sus acontecimientos más memorables fue que en 1995, durante su debut en las 24 horas de Le Mans, sorprendió al mundo ganando en su primera aparición. Estas fueron 5 leyendas del automovilismo. Si tienes alguna más que quisieras agregar a esta lista, déjamela en la caja de los comentarios. Mientras tanto, te recuerdo, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y comparte el video con tus amigos para que el algoritmo de YouTube nos siga favoreciendo. De la misma manera, te invito a suscribirte a mis demás redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción del video. Por el momento fue todo y nos vemos en la próxima.